Gabriel Montalvo iba al cementerio siempre el mismo día de la semana, a la misma hora, con la misma expresión. Los martes por la tarde dejaba el coche negro estacionado en el rincón más discreto de la entrada de la Almudena. Caminaba hasta la tumba de Catalina con pasos lentos y firmes, y allí permanecía en silencio. No rezaba, no llevaba flores, simplemente estaba. Era como si ese ritual fuera el único vínculo real que aún tenía con el mundo. Para los demás, seguía siendo el invencible hombre de negocios, propietario de empresas, inmuebles y acciones, pero por dentro ya casi no quedaba nada. Desde el supuesto accidente que se llevó a Catalina, Gabriel se había convertido en una sombra. Criaba a su hija con la ayuda de una niñera de confianza, mantenía su rutina con precisión clínica, pero emocionalmente estaba congelado. Nadie hablaba de ella cerca de él, y él tampoco jamás tocaba el tema. La muerte de Catalina era un agujero que nadie se atrevía a mirar de frente. Sin embargo, aquel martes sucedió algo diferente. Gabriel ya se preparaba para volver al coche cuando vio acercarse despacio a una figura. Una joven delgada, sucia, con el rostro cubierto por una capucha y los zapatos gastados. Se detuvo a unos 3 metros de él, como valorando si debía o no hablar. Gabriel casi la ignoró, pensando que quizá pediría dinero o comida. Pero antes de que pudiera desviar la mirada, ella dijo sin rodeos: «Su esposa está viva. La vi ayer». Él quedó inmóvil. Por un instante creyó que era una provocación cruel, pero había algo en su tono, seco, directo, casi cansado, que le impidió alejarla de inmediato. «Estás confundida», fue todo lo que respondió. La muchacha entonces sacó algo del bolsillo de la sudadera y se lo extendió. Un pendiente, pequeño pero inconfundible, oro blanco con piedra azul. Él mismo lo había mandado hacer para Catalina en una joyería exclusiva hacía 5 años. Gabriel tomó el pendiente con las manos temblorosas y lo miró como quien ve un fantasma por primera vez. «Si quieres saber más, sé dónde ha estado», dijo la joven, y se dio la vuelta. Gabriel tardó en moverse. La presencia de la chica, el pendiente, la frase, todo le pareció tan absurdo que resultaba imposible de ignorar. Guardó la joya en el bolsillo de la chaqueta como si fuera un secreto y volvió a casa sin poder escuchar la radio en el coche, sin contestar a la pregunta de la niñera sobre la cena. A veces basta una frase inesperada para abrir una herida o para empezar a cerrarla. Si esta historia ya te tocó, suscríbete. Nos ayudas a seguir compartiendo relatos que merecen ser sentidos. Se encerró en el despacho y contempló el pendiente durante horas. Era el mismo, la misma talla, la misma curvatura en la base, el mismo desgaste minúsculo en la parte trasera. Ninguna copia podría ser tan perfecta. La pregunta dejó de ser sí y se convirtió en cómo. Catalina había muerto. Él había visto el coche destrozado, el ataúd, las cenizas, pero ahora una desconocida afirmaba que ella estaba viva, y aquello le corroía por dentro. Al día siguiente regresó al cementerio. La joven estaba allí, como si supiera que volvería. Se llamaba Ángela. Tenía 16 años. Vivía en la calle desde los 13, y dijo haber conocido a Catalina 2 días antes, cuando ella dejó comida en un refugio improvisado cerca de la estación de metro de Vallecas. Gabriel la escuchó sin interrumpir. Ángela no hablaba como quien inventa historias. No buscaba lástima. Contó que la mujer apareció con ropa sencilla, el cabello recogido, ojos tristes y que parecía asustada. «¿Me dio comida?», preguntó por alguien llamado Santiago, y me pidió que olvidara haberla visto. Gabriel pidió más detalles. Ángela explicó que la mujer usaba el nombre de Clara, pero vaciló antes de mencionarlo. Y cuando habló de una niña llamada Valeria, su voz cambió. Ahí supe que era alguien importante. Gabriel casi se desplomó. Valeria era su hija, la misma que dormía en casa mientras él intentaba recomponer los pedazos de una historia imposible. En ese instante comprendió 2 cosas. La primera, que Catalina estaba viva. La segunda, que ya no podía seguir viviendo como si estuviera muerta. Le pidió a Ángela que lo llevara hasta donde la había visto. Juntos se adentraron en el barrio, calles estrechas, edificios deteriorados, cortinas improvisadas en las ventanas.
Gabriel no recordaba la última vez que había estado en un lugar así, y allí, entre callejones y puertas entreabiertas, empezó a rastrear a la mujer que nunca dejó de amar. Aquella tarde, Gabriel recorrió el barrio con una mezcla de urgencia y cautela. Ángela lo guiaba a paso ligero, como quien conoce cada atajo. Pasaron por una pensión desvencijada, una tienda cerrada y una plaza casi vacía. En cada esquina Ángela señalaba algo. Se sentó aquí, entró por allí, habló con aquel señor de la silla azul. Gabriel observaba como quien camina en un mundo paralelo. Él, siempre blindado, rodeado de asistentes, de seguridad, de previsiones. Ahora deambulaba buscando a una mujer que, si de verdad seguía viva, había decidido desaparecer. Llegaron a una casa pequeña de fachada beige desconchada. Ángela dijo que Catalina, o Clara, como se hacía llamar, había pasado por allí la noche anterior. Gabriel golpeó la puerta con la mano temblorosa. Una señora de expresión recelosa abrió. Él le mostró el pendiente y explicó que buscaba a una mujer desaparecida. La mujer se quedó mirando la joya, luego a Gabriel con mezcla de pena y cansancio. Pasó por aquí, sí, pero ya no está. Dijo que se iría porque vio a alguien de su vida antigua. Parecía nerviosa. Gabriel agradeció y se marchó, consumido por la frustración. Había estado a metros de ella, y la perdió otra vez. Se sentó en el bordillo de la acera. Ángela se acercó en silencio y se sentó a su lado. Permanecieron un rato sin decir nada, hasta que ella preguntó, ¿de verdad cree que ella desapareció por elección propia? Gabriel miró la calle. La pregunta era justa. Algo en él siempre le había inquietado de la muerte de Catalina. Las lagunas, los documentos, el cuerpo nunca identificado con certeza. Y ahora, con ella viva y de nuevo fugitiva, no sentía enojo, sino desesperación. ¿Qué habría ocurrido de verdad? ¿Por qué huir de él, de Valeria? Ángela lo miraba con la serenidad de quien entiende sin explicaciones. Si sobrevivió tanto tiempo, es porque alguien la retuvo, y no un cualquiera. Las palabras de Ángela fueron más que una opinión, fueron una advertencia. Esa misma noche, Gabriel solicitó la ayuda de su único confidente más allá de la familia, Mateo, su abogado de siempre y amigo de juventud. Le expuso todo, incluso lo improbable. Mateo no se rió, solo afirmó, si ella sigue viva y se oculta así, hay alguien muy peligroso detrás. Mateo asumió el caso con la discreción habitual, pero con un interés personal que Gabriel reconocía. En pocos días, reunió información que añadió una nueva pieza al rompecabezas. Un nombre, Santiago del Real. Un contratista vinculado al sector de eventos y al juego ilegal, con antecedentes de sociedades oscuras y procesos silenciados. Catalina, según registros bancarios, había montado una empresa con él 2 años antes de morir. Gabriel nunca lo supo. Mateo investigó a fondo y halló que Santiago financió campañas políticas dudosas y que su nombre aparecía en listas de donantes que nadie auditaba. Su silencio era el peor indicio. Al fin, consiguió entrevistarlo. Gabriel lo acompañó. Los recibieron en un despacho acristalado de un alto edificio céntrico. El ambiente resumaba cortesía con subtexto. Santiago, elegante y afable, deslizó esta frase que heló la sangre de Gabriel. Catalina era impulsiva. Se metió en cosas que no entendía. Fingía tener el control, pero estaba perdida. Mejor que desapareciera antes de que empeorara. La frase, dicha con despreocupación, revelaba más de lo que pretendía. Al salir, Gabriel apenas habló. Mateo, al volante, musitó. No solo miente, está encubriendo algo grave, y no teme que lo descubras. En los días siguientes, Ángela volvió a ser esencial. Mientras Mateo se ocupaba de lo legal, ella investigaba como una vecina invisible. Hablaba con residentes, anotaba horarios, memorizaba rostros. Una noche fría regresó con los ojos desorbitados. Sabía dónde estaba Catalina. Una casa apartada a las afueras de Madrid, donde una mujer con las mismas facciones había sido vista entrando y saliendo, siempre acompañada de un hombre. Gabriel se dirigió allí al amanecer con Mateo y Ángela. No llevó seguridad ni avisó a nadie. Cuando llegaron, la vivienda aparentaba abandono, pero al golpear la puerta sintieron pasos. Gabriel contuvo el aliento.
La manilla giró despacio, y por un breve segundo el mundo pareció detenerse. Apareció ella, Catalina, el cabello más corto, el rostro pálido, la mirada distante, pero era ella. No dijo palabra, solo lo miró con la mezcla de dolor y sorpresa de quien presencia una aparición, y antes de que nadie hablara, cerró la puerta. Gabriel no reaccionó al instante. Quedó inmóvil ante la puerta, con la respiración agitada y el corazón latiendo con la intensidad de los últimos años. Ángela intentó acercarse, pero él la detuvo con un gesto. Esa mujer que lo había llorado y enterrado se encontraba viva y le volvía a dar la espalda. Mateo intervino. «Tiene miedo, y no de usted». Gabriel asintió. Lo sentía en sus entrañas. No había odio en la mirada de Catalina, había pavor. Cuando se preparaban para marcharse, la puerta se abrió de nuevo. Salió un hombre, más joven que Gabriel, vestido de manera informal, que se advertía dispuesto a cualquier cosa. No se identificó, pero su presencia dejó claro que cuidaba a Catalina. Gabriel se presentó. «Solo quiero ver a mi esposa. Eso es todo». El hombre vaciló y finalmente pidió que esperaran. Minutos después, Catalina apareció en el umbral. Esta vez sus ojos no estaban distantes, estaban llenos de lágrimas. No hubo abrazo ni escena cinematográfica, solo un intercambio de miradas cargado de todo lo que no se pronuncia. Se sentaron en un banco del pequeño jardín de la casa. Ángela y Mateo aguardaron en silencio a cierta distancia. Catalina habló poco, como si cada palabra doliera. Relató que jamás murió, que Santiago lo organizó todo. La dopó, la amenazó y la usó como moneda de silencio. Gabriel la escuchaba en silencio, conteniendo la emoción. Cuando mencionó a Valeria, su voz se quebró. «Pensé en ella cada día, pero él decía que si intentaba irme, algo le pasaría». Gabriel cerró los ojos con fuerza. Todo encajaba. La desaparición, el miedo, el mutismo. No fue una huida, fue un secuestro. Catalina tocó su brazo con vergüenza. Confesó que escapó semanas antes, pero no sabía a quién acudir. No sabía si todavía me amabas o si me creerías. Gabriel guardó silencio, sacó el pendiente del bolsillo y lo colocó en la mano de Catalina. «Se te cayó», dijo, y yo lo recogí. Catalina miró la joya largo rato. En ese gesto simple, supo que aún había espacio para recuperar al menos parte de lo perdido. Gabriel llevó a Catalina a casa esa misma tarde. El hombre que la protegía, un enfermero que asistió a su fuga, comprendió el momento y se retiró en silencio. Cuando la vida te da una segunda oportunidad, el silencio puede decir más que cualquier palabra. Si te emociona ver historias como esta cobrar sentido, suscríbete. Nos ayuda a seguir. Ángela, que había observado todo desde lejos, contemplaba la escena con ojos que sabían lo que era ser hallada cuando nadie te busca. En el coche reinó un silencio reverente. Catalina no lloró ni habló. Contempló el paisaje con mirada distante. Cuando llegaron al garaje, dudó un instante antes de salir. Había pasado años sin pisar ese hogar. Subieron juntos. La puerta se abrió. Valeria regresaba del colegio en ese mismo momento y se congeló al verlos. El tiempo se detuvo en un instante denso. Madre e hija se miraron como poniendo a prueba sus recuerdos, y luego se abrazaron con fuerza, como queriendo recuperar a los años perdidos. Fue en ese abrazo, tan apretado, que Gabriel permitió caer una lágrima. No de tristeza, sino porque por primera vez en 3 años, algo en su interior palpitaba de nuevo. Los días siguientes la casa cambió por completo. Catalina dormía mucho, comía poco y se sobresaltaba con ruidos repentinos. Gabriel la cuidaba sin presionarla. Valeria, pese a su corta edad, comprendía que su madre necesitaba tiempo. Ángela, curiosamente, se convirtió en un puente silencioso, no una visita, sino una presencia constante. Organizaba horarios, preparaba infusiones y acompañaba a Catalina cuando el silencio resultaba demasiado pesado. Un día, mientras ambas estaban en el porche, Catalina le preguntó, «¿Por qué hiciste todo esto por mí?» Ángela respondió sin vacilar, «Porque nadie lo hizo por mí, y tú me miraste como si existiera». Catalina no supo qué decir, solo apretó la mano de la niña. Gabriel la observaba desde la distancia y en ese gesto advirtió el surgimiento de algo que no nace,
de la sangre, sino de la elección. Ángela no era de la familia en papel, pero a esas alturas ya formaba parte del hogar, de la cotidianidad y del cariño. Una vieja herida comenzó a cicatrizar día a día, sin fanfarrias, solo con convivencia, paciencia y cuidado. Catalina recuperó su voz cuando se sintió segura de que no la exigirían explicaciones inmediatas. Fue una tarde cualquiera, con Valeria en el colegio y Gabriel en una reunión. Catalina y Ángela debatían entre dos cajas de té en la cocina, cuando la conversación derivó al pasado. Catalina narró lo que aún le dolía, cómo Santiago se ganó su confianza, cómo fingió ser aliado justo cuando ella se sentía más sola, y cómo, paso a paso, se apoderó de la empresa que habían fundado juntos hasta convencerla de que había peligro. Dijo que al principio no vio las señales, y cuando quiso escapar, las amenazas llegaron a la hija, a Gabriel y a los empleados. Tenía pruebas, documentos, fotos, grabaciones, y al amenazarla, fingió su muerte. Me drogó, montó toda la escena, y no sé cuánto estuve inconsciente. Cuando desperté ya estaba lejos, sin contacto, sin opciones. Ángela escuchó sin interrumpir, con la empatía de quien ha sido silenciada. Catalina concluyó, sobreviví, pero una parte de mí quedó atrapada allí. Esa misma semana Gabriel decidió enfrentar legalmente a Santiago. Con Mateo al frente, presentó denuncia formal. Catalina, temblorosa, testificó sin dudar. Ángela vigiló cada paso, pues sabía dónde Santiago frecuentaba y quiénes lo protegían. Reunió fotos, vídeos y audios. Gabriel se preguntaba cada día cómo habrían recopilado todo sin ella. Cuando el juez ordenó la detención de Santiago, éste trató de huir, pero fue capturado. El caso saltó a los medios, pero Catalina guardó silencio frente a las cámaras. No buscaba venganza, sino paz. Valeria se quedó en casa ese día. Gabriel le explicó todo con calma, diciéndole que la verdad era dura, pero necesaria. Lo importante es que tu madre volvió, dijo, y no se irá. De nuevo, ¿verdad? Valeria respondió, no. Y en ese instante Gabriel lo creyó con todo su corazón. Con el tiempo la vida adquirió una nueva normalidad. Catalina asistía a terapia, primero acompañada por Ángela, luego sola. Valeria regresó al colegio con entusiasmo, llevando los dibujos de su madre en la mochila para mostrárselos a sus compañeros. Gabriel redujo su ritmo de trabajo, canceló viajes, delegó decisiones. No fue un gesto heroico, sino de supervivencia. Sabía lo que había perdido la primera vez y no repetiría el error. Ángela, al cabo, encontró su lugar definitivo. Dormía en su propia habitación, participaba de los almuerzos, hacía los deberes con Valeria. Sí, deberes. Tras mucha insistencia, volvió a la escuela. Gabriel la matriculó en un colegio nocturno y contrató un tutor particular para ayudarla a recuperar el tiempo perdido. Catalina observaba conmovida. Sabía que ese hogar ya no era solo un refugio, sino el lugar donde nacían nuevas historias. Una noche, tras cenar, Ángela anunció que quería ser investigadora criminal. Gabriel, sorprendido, sonrió. ¿Vas a atrapar a gente como Santiago? Quiero impedir que otros sufran lo que nos pasó, respondió ella. Catalina asintió. Al día siguiente, Gabriel tomó la idea con seriedad. Inscribió a Ángela en un curso preparatorio y la incluyó como dependiente en el plan de salud y papeles de la casa. No era aún adopción formal, pero era el comienzo de un vínculo que ya existía por elección y afecto. Valeria celebró con mínimo entusiasmo. Ahora tengo dos hermanas, Ángela y mamá. Catalina sonrió sin corregir, porque al fin tenía razón. Los lazos no nacen solo de la sangre, sino del cuidado, la presencia y las promesas silenciosas cumplidas sin palabras. La adaptación de Catalina a la vida pública no fue sencilla. Las cicatrices aparecían sin aviso. Un titular, un olor familiar, el chirrido de un coche. Pero en lugar de ocultarse, empezó a compartir su experiencia con personas de confianza. Ciertos domingos ella y Ángela paseaban por mercadillos para respirar otra realidad. Otras veces reorganizaban armarios, como si ordenar los cajones pusiera en orden el interior. Valeria absorbía esos gestos y pausas, aprendiendo de la reconstrucción diaria. Gabriel, orgulloso, veía a su hija transformarse.
La niña tímida y retraída se volvía una joven segura y empática, elogiada en la escuela por su generosidad. Sin embargo, no todo se resolvía con abrazos. Un día Catalina recibió una citación para declarar de nuevo. Santiago, recluido, pedía anular el proceso alegando demencia. Ella pasó la semana en vela. Gabriel intentó consolarla, pero sabía que ese temblor era solo suyo. El día de la declaración, Catalina vaciló ante las puertas del juzgado. No era miedo a perder, sino a revivir el pasado. Ángela tomó su mano. Ya superaste lo peor. Ahora solo vas a recordar lo que venciste. Con valor, Catalina declaró con firmeza. Al salir, pidió regresar a casa. Valeria preguntó desde el coche si habían ganado. Gabriel respondió. Ganamos el día que ella regresó, y no dijo más, porque ciertas victorias no requieren fallo judicial, ocurren en el silencio de las reconciliaciones auténticas. Con el paso del tiempo, la historia de Catalina, Ángela y Gabriel tomó matices que pocos entendían. Los amigos cercanos conocían la lucha silenciosa, pero evitaban mencionar el pasado. Para ellos, ese núcleo familiar tan poco convencional funcionaba mejor que muchas familias tradicionales. Ángela terminó el bachillerato con honores y fue admitida en criminología en la universidad pública. Gabriel asistió a cada reunión de padres, a cada proceso de matrícula, hasta a elegir el primer cuaderno universitario de la chica. Valeria, por su parte, florecía, pasó de niña retraída a joven segura. Un día, Gabriel la vio explicar un experimento de ciencias a Ángela con tanta pasión que sintió una gratitud inmensa. Aquello era fruto de lo que construyeron juntos, en medio del caos, el dolor y la duda. Catalina, finalmente, recuperó la alegría de volver a sentirse viva. Inició un proyecto social para apoyar a mujeres víctimas de manipulación y violencia psicológica. Lo llamó La Voz de Vuelta en una charla con Ángela. Ninguna explicó del todo el nombre, pero ambas lo comprendieron. Un espacio para que historias como la suya tuvieran voz y refugio. Cierta tarde, un fin de semana nublado, Gabriel tuvo un instante imposible de describir. En la sala Valeria y Ángela construían una maqueta escolar, discutiendo por un tubo de cola y dividiendo lápices. Catalina entraba y salía con una bandeja de pastel. La luz entraba suave por la ventana. Él se vio fuera de la escena como espectador, un hombre que creyó haberlo perdido todo y que ahora contemplaba ese hogar. Nada extraordinario, solo la cotidianeidad, pero era extraordinario para él porque era real. Había sido conquistado con dolor, verdad y elecciones. Cerró los ojos un momento y sintió algo que no sabía nombrar, una paz antigua, la que nace cuando entiendes que pese a todo, estás donde debes estar. Gracias por acompañarnos hasta aquí. Si esta historia te tocó el alma, suscríbete. Así podremos seguir compartiendo relatos reales, imperfectos y profundamente humanos. A la mañana siguiente, todo transcurrió con normalidad. Catalina sirvió el café. Valeria se quejó del uniforme. Ángela llegó tarde a la universidad. Gabriel las llevó en coche, donde Valeria pidió cambiar la canción y Ángela habló de un examen. Catalina observaba el paisaje con calma. Nadie mencionó lo que superaron, no por olvido, sino porque ya no era necesario recordarlo. La vida siguió, y eso dolía de tan hermoso. Nadie supo explicar exactamente cómo cambió todo aquel martes en el cementerio de la Almudena, cuando una adolescente sin hogar pronunció lo imposible. Pero quienes lo vivieron saben, ciertas historias no necesitan explicación. Suceden, y cuando suceden, cambian todo para siempre.